Teresa Ruiz Rosas, la destacada escritora peruana que radica desde hace varios años en Europa, estuvo de paso por Lima para presentar la reedición de su novela La falaz posteridad. La novela apareció originalmente en el año 2007 y ahora es reeditada por el grupo Penguin Random House bajo el sello de Bolsillo en una muy bonita edición, una edición además revisada por la misma autora. La novela gira en torno a dos personajes femeninos que buscan esclarecer la autoría del guión de una película, que es atribuida a Bertolt Brecht, pero que en realidad es del cineasta búlgaro Zlatan Dudov. Sobre esta novela conversé con Teresa y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicha conversación. La librería El Virrey la pueden encontrar en el Óvalo Bolognesi 510 Miraflores y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Teresa Ruiz Rosas aquí en Letra Capital. Empezamos entonces. Hola Teresa, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos estas charlas sobre la reedición de tu novela La falaz posteridad, que ha sido reeditada justamente por Penguin Random House en su sello de Bolsillo, ¿no? Una muy bonita edición además. Sí, ¿qué tal, Carlos? Bueno, siempre contenta de conversar contigo porque eres un lector de lujo y muy Gracias. buen entrevistador. Bueno, quería un poco, a mí siempre, como sabes, me da mucha curiosidad cómo se originan las novelas, ¿no? Como en este caso es una novela que apareció en el 2007, es tu segunda novela, Así ¿no? es. Habías publicado cuentos, pero como novela es la segunda, después del Copista. Así es. ¿Tú recuerdas cómo nace la idea, digamos, cuál es la primera idea que luego genera la escritura de La falaz posteridad? Sí, claro, me acuerdo perfectamente porque además hubo un periodo largo en que no publiqué después del Copista porque estaba trabajando en esa época en la televisión alemana y esta novela nació definitivamente del encuentro con la protagonista que le he llamado aquí Dora Bacarel, ¿no? que la conocí en Berlín y con un abogado que era muy amigo mío en esa época, que además hace poco lamentablemente ha fallecido, hace apenas 3 semanas. Ella ya falleció hace años, cuando salió la novela ya no estaba, lamentablemente, porque tardé bastante en escribirla, pero fue ese el germen y además el objetivo era ocuparme de ese caso que me llamó mucho la atención, ¿no? De ella como persona y del caso que la obsesionaba, que era la autoría del padre, la relación de su padre con Bertolt Brecht y todo esto, sí. Claro, porque digamos que la novela gira en torno digamos, a demostrar la autoría del padre de Dora respecto al guión de una película, ¿no? De su primera película, que además está considerada como el origen del cine proletario, digamos. Claro, que está muy es una considerada. película que cuando salió fue absolutamente sensacional, ¿no? Y era muy heredera también del cine de Eisenstein, ¿no? El cineasta famosísimo del acorazado Potemkin y todo esto. Entonces era una película que marcó época y era una película de este cineasta Zlatan Dudov, donde hubo un acuerdo muy especial con Brecht para poder, digamos, evadir un poco la censura, porque eran tiempos complicados allá, ¿no? Y claro, el manejo que se hizo después de todo eso fue muy turbio y a mí me interesó mucho cuando tuve noticia de eso a través de esta señora, porque además ella estaba en una situación muy, digamos, de desventaja, ¿no? Para poder reclamar y todo, incluso no era una persona que estuviera moviéndose mucho en la escena, digamos, para que le hicieran el suficiente caso. Era una situación muy especial, la verdad, y me interesó también esa, o sea, por un lado la integridad suya como persona y su perseverancia también, ¿no? Para querer conseguir algo, que al final lo ha conseguido en parte, porque ahora, por ejemplo, si uno busca
a diferencia de cuando yo estuve escribiendo eso, ¿no? Si uno busca quién es el director, quién hizo el guión de esta película, quién lo escribió, todo eso, y ya aparece el nombre de Dudo, que no aparecía cuando yo estuve escribiendo esto, ¿no? Uh-huh. Claro, porque en el libro se cuenta que como él era extranjero, Sí. ¿no? Por el tema justamente de la censura, Claro. se le pide a Brecht que aparezca más en su nombre en los créditos. Claro, él lo que hizo, sí, él lo que hizo de hecho lo que escribió sí fueron los textos de las canciones, ¿no? Que la música es de Hans Eisler, pero nada más, ¿no? Pero la idea, el guión, todo eso sale de Dudok. Entonces, claro, a ella le parecía una injusticia que no se reconociera eso, y también era un tema concreto de regalías, ¿no? de cobrar, de quién cobraba, y bueno, y en esos manejos ya se sabe que los herederos de Brecht han sido siempre muy poco correctos, ¿no? Para decirlo claramente. Claro. Y el propio Brecht en vida, ¿no? Entonces, claro, yo al interesarme por el caso, fui también indagando en más aspectos, en más situaciones, y todo eso por eso es un poco voluminosa también la novela, ¿no? Todo eso lo fui integrando al texto, ¿no? A la ficción. Claro, porque la novela, digamos, desde mi lectura por lo menos, está sostenida, digamos, en contrapuntos, ¿no? Así es. Digamos, están Dora, pero está también Silvia Orazábal, claro. Está el papá de Dora, ¿no? El cineasta Zlatan Dudok, y Brecht, ¿no? Está Alemania, está Arequipa, ¿no? Hay un juego de dúos, digamos, no sé si... Sí, definitivamente, claro, está Arequipa porque yo formé parte de un cineclub cuando era chiquilla. Blanco y negro. Blanco y negro, sí. Y bueno, también quería homenajear a ese cineclub que ya no existe, ¿no? Porque era realmente como lo cuento ahí. Incluso me acuerdo que me dijeron cuando salió la primera edición que yo había recreado con eso una época de los años 70 ya, y es verdad, tomé conciencia de eso porque efectivamente, ¿no? Hubo todo un movimiento en torno a esa actividad de cineclub, ¿no? Además hicimos, me acuerdo, con Pablo Guevara, por ejemplo, un curso de iniciación cinematográfica, en fin, y una serie de ciclos, ¿no? Películas que nunca llegaban a los cines y que la gente, de no haber sido por ese cineclub, no las había visto jamás, ¿no? Y además siempre con mucho cariño, con una introducción escrita, con un conversatorio después, o sea, era realmente un cineclub de cinéfilos, así por amor al arte, y bonito, pues, ¿no? Esas cosas que se hacen, como haces tú este programa, por amor al arte, ¿no? Sí. Y digamos, pero digamos, al momento de estructurar la novela, es decir, ¿fuiste consciente de estos contrapuntos? De hecho, la estructura misma de la novela en capítulos, ¿cómo fue ese proceso? Sí, claro, cuando me di cuenta que ese contraste era importante, porque eran además mis referencias a esas películas anteriores, digamos, al encuentro con esta señora y todo eso. Sí, pensé que lo más sensato era hacer ese contrapunto, pero también me interesó mucho, que está intercalado igualmente, averiguar la vida del propio Dudok, sus orígenes, toda la etapa de Bulgaria, su proceso, cómo llega a Alemania, y además la influencia que tuvo en él en esa época su estadía en Moscú. Y porque era la vanguardia del momento, ¿no? Y por eso es que Brecht se interesó tanto por él, y por eso es que él además lleva todo ese teatro y cine innovadores. Brecht no tenía esos contactos, digamos, esas relaciones con esa gente, y de hecho cuando la fueron a estrenar a Moscú, ¿no? Entonces era una efervescencia muy interesante de todas las artes. Entonces todo eso también me pareció que valía la pena contarlo. Y otro aspecto que tampoco quisiera dejar de lado aquí es que está el otro coautor, que era Ottwald, ¿no? Un escritor que tuvo, que de hecho fue muy importante porque era el que dominaba
la oralidad berlinesa, ¿no? Entonces trabajó en los diálogos ahí, pero al mismo tiempo es un escritor que tuvo un destino terriblemente trágico, ¿no? Y que pertenece a eso, a una generación olvidada de escritores, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado esa especie de, digamos, de rescate de personajes que no han tenido el reconocimiento o la difusión que merecían en su momento y que luego se han ido opacando y cayendo en ese, como decía Bolaño, en ese túnel, ¿no? Interminable del olvido. Siempre me ha interesado eso, conocer un poco de sus escritores y bueno, al menos mencionarlos, integrarlos en mis ficciones, ¿no? Sí, de hecho me hace recordar que, claro, cuando comienzan a ver en la novela el por qué Brecht no podría haber sido el autor del guión, ¿no? Tiene que ver mucho con el dialecto de... Además, claro, él era bávaro, ¿no? De Múnich, o sea, imposible que... Bueno, uno puede aprender, por supuesto, y a la hora de escribir haces lo que sea, pero no tenía pues ese dominio. Además hay otro asunto, y eso también sale por ahí, de gente que ha declarado, después que ha trabajado con Brecht y tal, que él tenía una relación imposible con el cine. Él digamos, no podía pensar en imágenes, ¿no? Sino que él, como era un gran poeta y un dramaturgo de primera, eso no se lo vamos a quitar, ¿no? Pero no concebía lo que es la esencia del cine. Entonces era muy difícil hacer cine con él. Y él pretendía que todas sus obras se llevaran al cine, incluso firmó algunos contratos con productoras, pero nunca llegó a cuajar bien eso, porque él tenía una, digamos, otra forma de concebir el cine que no es tal, ¿no? De hecho, en la novela cuenta cómo se conoce con Latan Dado, ¿no? Con Dudo, claro, Con Dudo, claro. sí, el encuentro es buenísimo porque sí, pues. Y yo, claro, me informé mucho, leí mucho al respecto, incluso leí una monografía que la cito ahí sobre Dudo, y luego también lo que me contó la hija, ¿no? Y lo que aparecen en otras, salió en esa época, no hacía mucho que había salido una biografía sobre Brecht de, ¿cómo se llamaba? John Fuggy, ¿no? Un estudioso norteamericano, que bueno, un poco que ponía patas arriba lo que se sabía hasta entonces, ¿no? Y eso también lo integré, claro. Y tuve ocasión de ir al archivo de Brecht, ¿no? En Berlín, y ahí también todo lo que me permitieron leer, no copiar, también lo consideré y lo fui trabajando para la novela, ¿no? En esta novela aparece Silvia, que es tu personaje que luego aparece en otras novelas. Sí, esta es la primera vez que, sí, pues como de alguna forma me sentía, digamos, también personaje y no hubiera sido muy difícil retirarme como personaje, no se me ocurría cómo. Entonces, y al mismo tiempo tampoco quería ser completamente yo porque no eres el objetivo, entonces me inventé ese nombre que era muy arequipeño porque Silvia fue el nombre de musa de Melgar. Y luego me gustaba cómo sonaba la sábal, siempre las esdrújulas me han gustado, y claro, es un apellido vasco que no es necesariamente el mío, pero me gustaba el sonido, la verdad. Y Ligur, porque mi madre es de origen italiano, y por Liguria me parece una palabra bonita, y por eso la puse así. Pero en ese momento, digamos, ¿pensabas que ese personaje podía continuar? No necesariamente, es que ni me lo planteé, era para esta novela, claro. Y después resulta que ya se coló siempre, y sí, ya en Nada que declarar, pues no aparece, y en Estación Delirio, y en otra novela que estoy escribiendo ahora, que pensé que no se iba a meter, pero ya se metió. Okay. Un poco para ir terminando, esta reedición, o cuando tú reeditas una novela, ¿cómo es tu relación como autora? Es decir, ¿sueles revisar,
o no? Reviso, sí que reviso, y además aquí fue muy importante revisar porque entre tanto, es que eso también pasa, ¿no? Cuando es un tema que tiene un asidero real, histórico, o histórico literario, o histórico del cine, lo que sea, terminas, publicas y empiezas a descubrir materiales que no habías visto antes, ¿no? Pasa así. Y luego, por supuesto, están las conversaciones que se desatan a raíz de la publicación, que eso pasa felizmente, ¿no? Porque de eso se trata también, y siempre alguien que te da un dato que no tenías, ¿no? O una fuente que puedes, en la que puedes indagar y encontrar más cosas. Entonces, en ese sentido he hecho, por eso es una edición revisada, ¿no? Revisada por mí. Y claro, si uno se pone a cotejar con la primera edición, va a haber, incluso creo que he hecho algunos cambios estructurales pequeños de capítulos, por eso, por las cosas nuevas que he integrado, pero en esencia, claro, es la misma novela, ¿no? Y luego las erratas que nunca faltan, claro, las corriges, también, claro. Y algún cambio de nombre por ahí que te parece mejor, en fin, siempre. Es que es una tentación muy grande la de, en medio ni la leo ya porque, bueno, no quiero saber qué pasa, pero cuando ya tienes una propuesta concreta, editorial, ya pues, claro. Es que sería absurdo no hacerlo. Y ya para terminar, me comentabas que estás escribiendo una nueva novela. Pero no te diré nada, no. Okay. No, porque soy muy supersticiosa con eso. No, además como que se gastan los temas y quién sabe cuándo la terminaré, soy contra lenta yo. Así que estaremos atentos igual. ¿Cómo? Estaremos atentos a bueno, muchas cuando gracias. aparezca. Muchas gracias, Teresa, siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias, Carlos, a ti. Me alegro que te haya gustado. Gracias.